Chus. Bueno, seguimos con Amex, si está por ahí, para la charla de regresiones lineales en Calc. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les Wow, va? nos afeitamos. Sí, un cambiecito rápido Todo tuyo. para la audiencia. Vale, les comparto la pantalla y nada más me avisan cuando la logren ver. ¿Ahí la ven ya? Estamos viendo. Perfecto. Así mejor, ¿no? Se ve más bonita, más completa. Bien, en esta oportunidad lo que quiero mostrarles un poco es cómo seguir utilizando el Calc para distintas actividades que nosotros podemos realizar en nuestro día a día, en nuestro trabajo, dependiendo de las labores o el uso que le queremos dar, ¿no? Ahorita la regresión lineal a mí me parece una herramienta bastante práctica para trabajar estimaciones de datos. Es decir, tenemos un gran volumen de datos y entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Y digamos que por mi carrera, me he dedicado mucho a esta parte de uso de la herramienta de Calc y de muchas posibilidades que tenemos con ellos, precisamente para hacer análisis de esos datos, ¿no? Y ver qué podemos hacer con ellos, qué nos dicen, qué tratan de mostrarnos. Y esta herramienta de regresión lineal es muy sencilla de usar y muy práctica, ¿no? Una definición simple es que una regresión lineal es un modelo matemático estadístico que podemos utilizar para aproximar dependencia entre variables, ¿no? Dependientes e independientes, y un término que puede ser aleatorio. Algunos concepticos que tenemos que entender es que, bueno, que es la recta de regresión, que viene siendo justamente el resultado del gráfico que nos va a ayudar a extrapolar los datos que estamos analizando. Líneas de tendencia, que es aquella que mejor representa a un grupo de datos, y ya vamos a entender un poquito más eso, ¿no? La desviación estándar, que justamente nos trata de hablar de qué tan separados o unidos están esos datos entre sí, como para poder hacer un buen análisis, y algunos otros coeficientes que nos pueden ayudar, como el de asimetría y kurtosis, que pueden ser aplicados para medir la concentración, relación y la medida de estos datos, ¿no? Ahí vamos, digamos, nos regresaríamos un poquito a esa estadística básica que en algún momento vimos. Preparando la información. Como siempre, todos los datos que solemos obtener pueden estar disgregados o agregados de una manera poco práctica o poco cómoda, dependiendo de cómo vayamos haciendo esta recolección de los datos. Entonces, lo primero que vamos a buscar hacer es organizarlos, limpiar un poco nuestra data. Como lo ven, este es un ejercicio que tomé de un caso real, que lo hicimos para darles un contexto de un reactor, el cual se encarga de extraer el oxígeno del hierro para preparación de materia prima HRD para generación de acero. Entonces teníamos una pieza que era bastante crítica, que se estaba rompiendo constantemente, ¿no? O sea, cada cierto tiempo presentaba un agujero y fugas de gas que obligaban a parar la planta para poder hacer el arreglo correspondiente. Obviamente la detención y el arranque de una parada, de una planta, perdón, es costoso. Lo que intentamos siempre hacer es mantener la continuidad operativa al máximo posible. Entonces me surge la idea en ese momento, como líder del grupo mecánico, de hacer una predicción, en este caso, de cuándo podía llegar a romperse para tomar medidas antes. Una de las soluciones que se había buscado era realizar una medición del espesor de la pared cada cierto tiempo, pero las mediciones de espesores también son costosas, o sea, tienen su costo. Estamos buscando ahorrar. Ese es el fondo de todo esto, ¿no? Vamos a buscar ahorrar y hacer la medición en el momento que corresponde para corroborar y actuar antes de detener la planta. Entonces, hicimos varias mediciones, tomamos un histórico de datos, lo reorganizamos. Son esos puntos que estamos viendo ahí, ya después les muestro gráficamente a qué se refieren ese montón de numeritos. Y bueno, ahí están las fechas de toma de mediciones de cada una de ellas. Entonces, yo tomé solo un extracto, porque como ven la data es bastante larga, pero tomé un extracto para efecto didáctico y mostramos una de las variables, que es el flujo acumulado en miles de metros cúbicos normales de gas. En este caso es un gas que se llama gas exhausto, que es aquel que sale del reactor, que ya viene cargado con muchas partículas, y esas partículas
lo convierten en un gas abrasivo. Para que tengan una idea, sería como pasar un esmeril o pulidor a una tubería, ¿no? Para desgastarla. Entonces, ese mismo efecto lo estaba teniendo dentro de la tubería y por eso disminuía su espesor hasta que provocaba la fuga. Entonces, comenzamos a buscar cuáles variables podíamos nosotros relacionar de manera directa. Una de las variables físicas, también hay otras variables químicas que no están en este ejemplo, pero tomamos la variable física del metro cúbico de gas, metros cúbicos normales de gas, porque sabíamos que estaba en contacto directo con la pared y de paso teníamos sensores que permitían tomar esos datos. Y la otra la estábamos tomando de manera manual, que son directamente los puntos que estamos observando acá, que eran tomas de mediciones en campo. ¿Ok? Sacamos un promedio de los datos, máximos, mínimos, desviación estándar con fórmulas pues bien sencillas, el coeficiente de variación y pues la mediana para ir obteniendo algunos datos estadísticos que nos pudieran ser de interés. Luego aprovechamos algunas fórmulas como las que estamos viendo aquí abajito, que es intersección del eje, que nos va a permitir conocer el beta sub 0, que en este caso que estamos viendo allí nos habla de un punto de corte, la pendiente, que es el beta 1, la pendiente de la recta de regresión en este caso, el coeficiente R2, o R cuadrado, mejor dicho, nos permite saber el porcentaje de agrupación de esos datos. O sea, mientras más alto sea ese número y más se acerque a 1 o 100%, pues obviamente vamos a tener pues una mayor certeza de que los datos están siendo bien juntos y nos permiten dar una mejor predicción. Nuestro promedio, valor estándar, y pues el coeficiente de variación, que es una simple división entre la desviación y el promedio, ¿no? Esto nos va a ayudar como datos estadísticos y también para manejarlo de una manera un poquito más práctica que ver la recta propiamente. O sea, la recta nos va a ayudar con muchas cosas, pero aquí digamos que nos va a permitir poder manejar los datos directamente en la hoja de cálculo de una manera un poco más cómoda. Entonces, por eso lo vamos a utilizar. Para construir la recta de regresión, vamos a seleccionar los datos con los que queremos realizar la curva, ¿no? Vamos a tomar nuestro eje X, nuestro eje Y. Vamos al botón de generar gráficas, que es este que está aquí, aparece en la parte superior de los menús, y vamos a seleccionar un gráfico de dispersión. Entonces, este gráfico de dispersión nos va a permitir graficar cada punto de manera independiente, así como lo estamos viendo aquí en el dibujito, ¿no? Entonces, yo les pongo la pantallita aquí para un mejor entendimiento. Vamos a darle, pues, a siguiente y nos va a graficar exactamente esto. Estos puntos, como les decía, de manera independiente, representan exactamente la relación que puede haber entre eje X y eje Y, que en este caso son los metros cúbicos normales de gas y la medición de desgaste para ese punto específico. Podemos hacer algún tipo de maquillaje a gusto, o sea, a la gráfica podemos ponerle colores o algún tipo de fuente un poco más llamativa, como dar los datos, etcétera. Todo es cuestión de comodidad para nosotros, ¿no? En este caso la dejé pues bastante sencilla. Para efectos de la explicación creo que está bastante bien. Vamos y hacemos doble clic en la gráfica que nos va a permitir abrir exactamente el menú de opciones y sobre uno de los puntitos, perdón, me faltó ese detallito, sobre uno de los puntitos le vamos a dar doble clic a la gráfica para que nos permita abrirla y vamos a seleccionar un puntito y le vamos a dar al botón derecho. Eso nos va a abrir este menú que estamos viendo acá. Y vamos a marcar la opción lineal. Es muy importante que en la regresión la marquemos de manera lineal para tratar de ver los datos de manera más directa. Pudiéramos utilizar otras para otros tipos de análisis. Vamos a decirles que nos muestre la ecuación, como estamos viendo acá, y que nos muestre el coeficiente de determinación, el R cuadrado. Esto nos va a ayudar mucho a ver los datos y a obtener la fórmula de manera pues, muy rápida y sencilla. Y vamos a hacer ahorita algunas comparaciones para que vean. Una vez obtenida la línea de tendencia o la recta de regresión, la vamos a ver de esta manera. Y fíjense que ella automáticamente nos va a mostrar aquí cuál es la ecuación que maneja esa recta y cuál es su coeficiente. Entonces, ya con base a esta construcción, nosotros vamos a poder hacer algunas estimaciones de datos. O sea, vamos a poder, por ejemplo, extrapolar datos más allá o puntos de corte o inclusive antes de los valores que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo,
podríamos hacer comparaciones de cuánto es el espesor, en este específico ejemplo, del espesor de la pared que nos pide mínimo el fabricante, cuánto deberíamos tener y poder entonces decir cuándo podría llegar a presentarse una fuga en este tubo con el que hicimos el ejercicio, ¿no? Y de igual manera podemos predecir cuánto iba siendo el desgaste. Entonces solamente la intención es llegar al final de la mejor manera, teniendo los datos estadísticos, para así después comprobarlo con alguna medición en física, ¿no? En este caso, en esa oportunidad cuando la apliqué, nos mostró que más o menos eran 4 meses que estaba el tubo presentando fallo, podría fallar a los 4 meses. Entonces, en vez de hacer una medición cada 15 días, 3 semanas, como lo estábamos haciendo, la extendimos mucho más. Las primeras veces, obviamente, pues en vez de hacerlo cada 15 días, lo hacíamos cada mes y medio, más o menos. Ya después sí, se empezó a hacer cada 3 meses para corroborar que todo estuviera bien. Y recordando y tomando en consideración, pues que obviamente el dato no te está dando el 100% de exactitud, sino que tienes un 85% de agrupación de los datos. Entonces, para evitar cualquier tipo de error, pues tomábamos esa decisión. Hicimos cada 3 meses y no funcionó muy bien. En esos 3 meses, el modelo nos estaba dando el espesor muy aproximado, entonces ya tomábamos la medida para evitar algún tipo de problema. En este caso estábamos colocando pues, algún tipo de anillo o placa metálica con la forma exacta del codo, la colocábamos y la soldábamos para ir haciendo el refuerzo y evitar que se detuviese. Y después, bueno, en cada parada de planta, anualmente o cada 2 años, se sustituía la pieza totalmente, ¿no? Entonces, déjenme mostrarles un poquito los datos ya en el Excel, perdón, qué feo, en el Calc, para que lo veamos de manera más cómoda. Aquí tenemos los datos que les estaba mostrando anteriormente, ¿no? De una manera pues, un poquito ya más ordenada cada uno de los puntos, y vemos aquí el diagrama de la pieza. Este es donde cada uno de los puntos, si lo vemos, por ejemplo, acá, el C5, C6 y C7 correspondían a la medición de este punto que está acá, en esta zona, ¿no? Aquí tenemos el 6, el 7, aquí tenemos 1, C5, C6, C7. Estábamos haciendo la medición específicamente de este punto, para este ejemplo. Entonces, aquí abajo yo tengo una grafiquita de un par de puntos de ellos ya hecha. Ahorita vamos a hacer el ejercicio de manera muy rápida. Vamos a borrar la gráfica. Y vamos a ver los datos estadísticos. Lo mismo que vimos ahorita en la presentación. Tenemos nuestro eje X y varios ejes Y. Por eso veíamos abajo, antes de que borrara la gráfica, veíamos 2 lineecitas que nos ayudan pues, a entender y ver cómo se agrupan cada una de ellas. Aplicamos nuestras fórmulas. Como vemos, la fórmula pues, dependiente. Aquí es un valor directo. En este caso, el coeficiente R2 y el coeficiente R también te lo da, que es la raíz pues, simplemente de este número. Vamos a construir nuestra gráfica. Entonces, seleccionamos los valores que nos interesan mostrar. Un eje X y un eje Y en este caso. Vamos directamente a hacer la grafiquita. Vamos a seleccionar el gráfico de dispersión, como lo estamos viendo acá. El mismo ejercicio. Series en columna, los datos, porque están ordenados de esa manera. Y verificamos que vamos a graficar pues, el punto C5, que es el que nos interesa. Si lo estamos viendo acá, ¿no? El C5 es el que vamos a ver. Todo para ir corroborando que no tomamos alguna columna mal. Ponemos el título que deseamos. En este caso, regresión lineal, pues para efectos de podemos poner algún subtítulo que a nosotros nos guste. Una fecha de referencia o algo por el estilo. Podríamos colocar la leyenda en este caso, si deseamos. A mí me gusta ponerla abajo y ver cómo queda, y si después no me es práctica la elimino. En este caso vamos a dejarla y después la borramos como lo vimos en algunas cosas anteriores y le damos entonces finalizar. Aquí me muestra ya mi grafiquita completa con los puntos de dispersión. Nos interesa mover la gráfica un poquito acá para que se pueda ver más cómodo. La ampliamos. Perdón, vamos a ampliarla completa. Aquí. Eso. Ahí se ve mejor, ¿no? Entonces, ya dentro de la gráfica yo puedo hacer el maquillaje que yo deseaba seleccionando de cualquiera de estas partes lo que yo quiero modificar y entonces utilizar aquí la configuración que nos va a permitir entonces cambiar aquellas cosas que nosotros deseemos cambiar, ¿no? De una manera muy cómoda. Nos vamos directamente a uno de los puntos.
cualquiera, botón derecho, y entonces vamos a ver insertar línea de tendencia, ¿no? En este caso, aquí donde les decía tipo, voy a ponerlo aquí de ladito para que se vea un poco mejor. Seleccionamos el tipo lineal, le vamos a dar entonces que nos muestre la ecuación y el coeficiente de determinación, de agrupación de los datos. Y ya simplemente podemos entonces aceptar. Movemos nuestra formulita para poderla ver más fácil. Yo no suelo utilizar muchas fórmulas o muchas gráficas en un mismo sitio. Soy de preferencia de hacer el análisis de cada punto en una gráfica separada, porque si yo quiero observar esto y tenemos muchas líneas, entonces obviamente me van a ir apareciendo muchas también fórmulas y coeficientes, lo cual me va a ser muy incómodo poder verla, o la puedo eliminar también dependiendo del gusto y hacer que me muestre aquella que yo sí necesito. Entonces aquí ya tenemos construida nuestra gráfica, que es una manera pues muy sencilla y nos permite tener estos datos, ¿no? Si nos damos cuenta, la misma gráfica nos va diciendo pues el desgaste que va teniendo a medida que va sucediendo el corrimiento de flujo, o mejor dicho, que el flujo transita a través de esta tubería, y vamos viendo que a medida que va incrementándose el flujo, en este caso es un delta, ¿no? Estamos midiendo la relación que había en un inicio versus la relación que había al final o en la siguiente medición, cuánta cantidad de flujo de gas pasó por esa tubería o por esos puntos en específico, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos la relación. Vamos viendo, en este caso, como es muy cortita, pues podemos ver fácilmente que hay un desgaste en cada uno de estos puntos, y nos va a permitir entonces ubicar el manual del fabricante y ver cuánto es el espesor mínimo y hacer la predicción de cuándo podría fallar esta tubería, ¿no? Como ven, es un método muy sencillo, la verdad, pero que nos ayuda a obtener muchos datos y nos ayuda a predecir, y sobre todo en el campo del día a día, pues obtener también ahorros que son significativos en una planta, ¿no? Como les comentaba, en esta tubería que nosotros lo hicimos, ya nos ahorramos casi 6 mediciones en un lapso de 3 meses, y ya podríamos tomar las medidas previas. Entonces no solamente nos estábamos ahorrando las mediciones como tal, sino que también era el ahorrarse el paradas de planta inesperadas por un punto de ruptura en una tubería crítica, ¿no? Que de paso es gas, no es un flujo cualquiera como aire o agua, que tal vez puedes tomar alguna otra medida. Y en este caso es un gas bastante nocivo, porque aparte de que es explosivo, porque contiene hidrógeno, contiene CO2, que también no es apto para los seres humanos. Pero es parte del proceso, precisamente el retira el oxígeno del hierro, y es lo que busca, ¿no? Entonces el gas puede salir con vapor de agua y estas cosas, pero también puede contener otras cosas que son un tanto nocivos para la salud. Entonces era mejor tomar todas las previsiones posibles. Este método lo podemos aplicar con cualquier tipo de datos que nosotros deseemos, precisamente para poder tener un análisis de ellos y poder aprovecharla de la mejor manera. Es bastante corta la explicación, es muy sencillo, pero el método va más allá de solamente aplicar una gráfica aquí en el calc y hacer algún análisis de datos, sino también es el trasfondo que lo acompaña, que por eso lo quise hacer con algunos datos reales y un ejemplo de lo que ya he practicado, y me ha funcionado pues bastante bien. Entonces compartírselo a la audiencia. Si tienen pues alguna pregunta, alguna duda que quieran compartir, pues con todo gusto aquí estoy. Amec, tenemos una pregunta de Ismael. Claro. Si hay alguna función de cal que hace el cálculo directamente, sin pasar por el gráfico. Sí tenemos una que te permite tener los datos, por eso lo veíamos inicialmente. Voy a volver a poner la pantallita, perdón porque la había quitado, y mostrarles exactamente el punto que les estoy diciendo. Mira. Lo dice aquí, está muy buena la pregunta, ¿no? Fíjate, de aquí de la gráfica, por eso nosotros utilizamos estos de aquí arriba, estos datitos que tomé, que son justamente la pendiente de la curva y el valor de regresión que tenemos acá. Si nos damos cuenta, vamos a ver que esta pendiente que está acá directamente es el mismo valor que estamos obteniendo aquí de beta 1. Entonces, si yo quiero hacer
una predicción, simplemente tomo la ecuación que tengo acá, ya tengo un valor en la celda para tenerla pendiente, vemos el punto de corte que realmente es un poquito manual, entonces lo podemos cambiar, ¿no? De manera manual, más rápido. Y entonces ya con esto yo puedo hacer el despeje de la fórmula y este valor que está aquí vendría siendo, permítanme ampliarlo un poquito la pantalla para que sea más cómodo. Ahí vemos la formulita. Simplemente hago un despeje, porque en este caso lo que yo estoy buscando es cuándo podría fallar la tubería, en este caso específico. Entonces, mi valor de X, el Y ya yo lo sabría, que sería el valor mínimo que me está dando el fabricante de espesor de tubería. Entonces ya yo puedo esta f de X sustituirlo por ello y hago un despeje. Entonces busco ese valor del manual y veo cuántos metros cúbicos de gas realmente podrían afectarme en la tubería y puedo hacer la medición y hacer una ecuación muy sencilla de despeje, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división con el calc, y me va a ayudar a predecir exactamente cuánto puedo hacer este cambio o ver cuándo en algún punto cuánto sería el desgaste que yo esté teniendo para hacer comparativas con, por ejemplo, con una medición realizada en campo. Entonces podría decir, bueno, a los tantos metros cúbicos de gas, algún valor que nosotros escojamos, cuánto sería el espesor, y entonces lo que nosotros hacíamos de comparativa directamente con el que nos estaba prestando el servicio de medición, ¿no? De predictiva. Entonces, con el palpador, el iba y medí, decía, pues sí, estamos comprobando, y de hecho lo hicimos, estamos comprobando que la formulita o el método está funcionando precisamente para darnos valores bastante cercanos. Entonces ya podíamos decir que con este uso podríamos nosotros perfectamente, al despejar esta ecuación y teniendo estos valores acá, que ya son mucho más sencillos, al hacer un despeje ya podríamos nosotros, con fórmulas sencillas de suma, resta y división, predecir cuándo podría romperse la tubería o a cuántos metros cúbicos normales de gas, ¿no? Aquí teníamos 34 y la tubería no estaba rota, podría ser a los 35.000 o 36.000 más o menos. Eso te lo va a dar justamente el despeje de esta ecuación, ¿no? De una manera muy sencilla. Y la gráfica, más que todo para efecto intermedio y para entender un poquito más los valores y lo que está sucediendo. Pero sí podríamos trabajarlo perfectamente con estos valores que están acá. Preguntan dónde estarían las fórmulas, Amec. Aquí, una de las que tenemos, aquí te muestro nuevamente, aquí está. Las que utilizamos son estas. Déjame ponerlas en grande para que se vea más cómodo. Aquí tenemos intersección de eje, que nos va a permitir justamente conocer el beta sub 0, que es este valor que está acá, 12.61. Pendiente, que nos ayuda a ver el beta 1, que es la pendiente de la recta. Ya con estos dos valores, ya nosotros podemos cambiarlo. El coeficiente R2 y lo otro nos ayuda a entender la agrupación de los datos, pero básicamente podemos trabajar con estos dos sin mucha necesidad de la gráfica, si así lo prefirieras. Conociendo el valor de espesor de la tubería, haces el despeje y ya. Con eso obtienes una predicción del punto que tú quieres analizar directamente. Perfecto, Amec. Muchas gracias. Vale, perfecto. ¿Tienen alguna otra pregunta? Aparentemente no. Vale. Bueno, espero que les haya gustado. Es bastante sencillo, como lo ven, muy corto de explicar, pero tiene mucha practicidad en campo. La verdad que a mí me ha ayudado mucho. Y ahorita trabajo en otro mundo totalmente diferente y lo sigo utilizando y me funciona pues muy bien, ¿no? Para hacer predicciones. Y muy Genial. sencillo. Muy bueno, muy bueno. Vale, Muchas gracias. que estén muy bien. Igualmente.